se encuentran, queridos amigos? Bienvenidos a un programa más de CAM en Casa, tu programa que ha sido diseñado para mantener el envejecimiento activo y saludable, además promover la adquisición de conocimientos para cuidar tu salud. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante que todos los días los tenemos que tener en cuenta, que es la higiene de los alimentos. Es muy importante saber cuáles son los medios para mantener nuestros alimentos en buenas condiciones, higiénicos y aptos para el consumo. Es así que los alimentos nos van a aportar los nutrientes y no van a constituir un peligro para nuestra salud. Bien amigos, entonces vamos a empezar con nuestro taller acerca de higiene de los alimentos. Toma por favor mucha atención y si tienes cualquier duda o pregunta me la puedes hacer llegar por el WhatsApp del grupo. Bien amigos, entonces, como ya habíamos dicho, el día de hoy en nuestro taller de alimentación saludable y de consejería nutricional vamos a tratar sobre el tema de higiene de los alimentos. Primero, como ya sabemos, nuestra frase acostumbrada es que la buena alimentación es la base fundamental para tener una buena salud. Y para tener una buena alimentación necesitamos realizar varios cuidados de higiene de los alimentos imprescindibles para que los alimentos que consumimos sean seguros y nos proporcionen los nutrientes que requerimos para cuidar nuestra salud. Entonces, vamos a ver varios puntos. Punto número 1. La manipulación de los alimentos. En este punto, vamos a ver que los alimentos, cuando estos se producen, no llegan directamente a nuestra mesa, sino que pasan por una serie de procesos. Primero, por ejemplo, el productor, que es el primer eslabón, o sea, el primer paso donde se va a producir la materia prima, va a ser en la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza. Entonces ellos obtienen las materias primas, las cuales posteriormente van a la industria. La industria alimentaria va a preparar y va a elaborar diversos tipos de alimentos. Luego, estos alimentos van a las tiendas, a los supermercados o a los mercados que solemos acudir para comprar los distintos tipos de alimentos. Y por último, recién se encuentran los consumidores, que van a ser los que van a acudir a estos lugares y van a adquirir los alimentos, o sea, nosotros. Punto número 2. Van a existir varios tipos de alimentos. Alimentos perecederos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo y muy largo plazo. Eso quiere estar relacionado con lo que es la fecha de vencimiento, ¿no? Por ejemplo, dentro de los alimentos perecederos, o sea, que tienen un tiempo de vida corto, vamos a tener el pollo, las vísceras, los pescados, los quesos, los yogures, los mariscos, la carne de res. Dentro de los alimentos perecederos de mediano plazo, vamos a tener, por ejemplo, o sea, los que duran un poquito más, vamos a tener el tomate, el aguacate, los champiñones, la cecina, el tocino, la salchicha, el jamón, la lechuga, la papaya. Dentro de los alimentos que tienen un periodo perecedero medio, vamos a tener el pan, la piña, el limón, naranja, sandía, cebollas, papa, zanahoria, apio, uva. El chicharrón también está considerado en esta categoría. Y dentro de aquellos alimentos que van a tener un tiempo de vida largo, o sea que no se van a vencer en un tiempo de vida corto, como los anteriores que les he mencionado, vamos a tener el azúcar, la miel, la mermelada, la sal, el té, el café, el chocolate, las harinas, los enlatados, la leche en polvo, el vinagre y el huevo. Esta conservación de los alimentos también está sujeto a varias excepciones. Por ejemplo, la conservación mediante la refrigeración, que puede alargar un poquito más el tiempo de vida de estos alimentos. Pero sin conservación, ya hemos visto que los alimentos perecederos de corto plazo son mayormente las carnes crudas. De mediano plazo, por ejemplo, las verduras. De mediano a largo plazo, por ejemplo, el pan, la piña,
ya alimentos que nos duran un poquito más. Y ya los de largo plazo, generalmente los alimentos que vienen empacados o que vienen enlatados con una fecha de caducidad, ¿no? A los cuales les agregan ciertos elementos para que puedan durar un poquito más. Punto número 3. Vamos a ver que existen diversos tipos de contaminación. Y uno de ellos es lo que es la contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada se va a producir de 3 formas. Primero, por ejemplo, si nosotros tenemos un pollo que está crudo en la refrigeradora y lo colocamos junto a un alimento que está cocinado, como por ejemplo se ve en la imagen. Colocamos arriba el pollito que está crudo y abajo colocamos nuestro alimento, nuestro filete de bistec o algo que ya está cocinado, listo para consumir. Este alimento que está crudo está contaminado y puede contaminar al alimento que ya tenemos listo. Entonces, nosotros al servir el platito de comida ya se encuentra, por tanto, contaminado. ¿Por qué? Porque el pollito que colocamos crudo contaminó al filete que tenemos aquí abajo y se produjo lo que se denomina una contaminación cruzada. Otro tipo de contaminación cruzada se produce a través de nuestras manitos. Por ejemplo, manipulamos un alimento crudo. Me traen un pollo crudo, yo agarro, lo corto, lo trozo, lo guardo. Ya, no me lavo las manos y luego manipulo un alimento que está listo para comer. Por ejemplo, mi hijo me pide un sándwich de queso, yo agarro con las mismas manitos que he cortado mi pollo crudo y agarro el pan, agarro el queso, entonces ya produje una contaminación que se llama contaminación cruzada a través de nuestras manitos. Otra variante de esta contaminación cruzada se puede dar por los utensilios. Por ejemplo, cortamos un pedazo de carne. Ya, la carne está contaminada y luego con ese mismo cuchillo cortamos otro alimento que está listo para comer. Y, por ejemplo, preparamos un sándwich y ya está contaminado porque el cuchillito con el que habíamos cortado nuestra carne contaminada ya contaminó el pan que vamos a consumir en ese instante. Punto número 4, la temperatura. La temperatura es un punto muy importante porque, de acuerdo a esto, se va a fomentar que las bacterias, si la temperatura es muy alta o muy baja, se destruyan. Sin embargo, si están en una temperatura óptima, las bacterias se van a reproducir rapidísimo, sin control. Entonces, se dice que esa temperatura de peligro está entre los 4 y los 65 grados. Si tenemos esa temperatura entre los 4 y los 65 grados, las bacterias se van a reproducir rapidísimo. Y generalmente nosotros pues estamos a una temperatura del ambiente de unos 20 y tantos grados. Eso quiere decir que la temperatura ambiental es ideal para que se reproduzcan las bacterias. Si nosotros colocamos nuestros alimentos en el refrigerador, las bacterias dejan de reproducirse, pero no mueren. Por ello es importante mantener esa temperatura fría. Eso vamos a seguir hablando un poquito más adelante. Punto número 5 es la humedad. La humedad es otro punto muy importante. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos en la refrigeradora o tenemos el medio ambiente alimentos como por ejemplo la miel. La miel, al ser un alimento muy, muy dulce, no va a dejar que las bacterias se reproduzcan, porque como es muy dulce, esta miel va a absorber el líquido de las bacterias. Por tanto, las bacterias no se van a poder reproducir. Pero si, por ejemplo, tenemos al medio ambiente un alimento como el queso que es húmedo, este va a propiciar más bien a que se reproduzcan las bacterias. Por eso que si nosotros dejamos un quesito fresco a la intemperie, este se va a llenar rápidamente de moho o de honguitos, ¿no? Que se han reproducido. Punto número 6, el tiempo. Cuanto mayor tiempo pase, las bacterias se producen rápidamente. Las bacterias no se reproducen
de una en una, de dos en dos, se reproducen cientos, miles, millones de bacterias. Entonces, el tiempo es muy importante. Mientras más pase un alimento al medio ambiente o sin refrigeración, este alimento va a propiciar que se reproduzcan rapidísimo las bacterias. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir entonces la contaminación de los alimentos? Ya hemos visto cómo se produce cómo se produce esta infección de los alimentos. Y ahora vamos a ver cómo podemos prevenir la infección de los alimentos y hacer los alimentos seguros para nuestro consumo. Primero, y el punto más importante es que siempre tenemos que lavarnos bien las manitos. En las manos, como siempre les digo, tenemos virus, hongos, bacterias, incluso parásitos. ¿Cómo vamos a eliminar todos estos microorganismos de nuestras manitos? Con el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser antes de la manipulación de los alimentos. Y como ya saben, después de haber hecho las necesidades, después de haber acudido al baño, después de haber tocado cualquier superficie sucia y vayamos a tocar nuestros alimentos, tenemos que lavarnos nuestras manitos. Punto número 2, lavar bien los utensilios. Los utensilios también, como hemos visto, pueden ocasionar una contaminación cruzada. Entonces, si nosotros no tenemos bien limpios nuestros utensilios, no va a servir de nada los demás cuidados. Tenemos que tener los utensilios bien limpios porque son los lugares en los que vamos a consumir nuestros alimentos y con los cuales vamos a procesar nuestros alimentos. Así que tenemos que guardar una higiene adecuada de estos utensilios para evitar la contaminación de la comida que vamos a ingerir. Punto número 3, y esto es un punto muy importante, porque todos utilizamos paños en la cocina para la limpieza, ¿o no? Entonces, estos pañitos que utilizamos para la limpieza tienen que ser específicos para cada zona. Por ejemplo, yo no puedo utilizar el paño o la toallita con la que voy a limpiar la cocina o voy a limpiar el lavadero para secar mis platos. No, no, ¿por qué? Porque estoy llevando los microbios que hay en una zona a otra zona. Y entonces estoy ya contaminando la zona que tiene que estar completamente limpia. Entonces vamos a utilizar estos pañitos de manera específica. Uno para limpiar la mesa, un pañito para limpiar la cocina, un paño para secar los platos, incluso un paño para limpiar el refrigerador. Tenemos que tener nuestros pañitos específicos para cada actividad que vamos a realizar. Punto número 4, cocinar bien los alimentos. Como les estaba diciendo, las bacterias a una temperatura más de 65 grados se destruyen. Entonces es importantísimo que nosotros cocinemos bien los alimentos. Si no cocinamos bien los alimentos, las bacterias van a continuar reproduciéndose y nos pueden ocasionar daños a la salud. Así que muy atentos con lo que es la cocción de los alimentos. Punto número 5, mantener una temperatura adecuada. La aplicación del frío también va a hacer que las bacterias se inactiven. Como les decía, si estamos a menos de 5 o 6 grados, las bacterias se van a inactivar, es decir, que van a parar, ya no se van a reproducir más. No van a morir, pero van a dejar de reproducirse. Entonces los alimentos se van a conservar por un mayor periodo de tiempo. Punto número 6, mantener la cadena de frío. ¿A qué se refiere eso? Como les decía, los alimentos pasan por distintas manos antes de llegar a nuestra mesa. Es importante que en todo ese proceso se mantenga una temperatura adecuada. E incluso cuando nosotros vamos a comprar al mercado, siempre compren los alimentos que se van a malograr al final. Por ejemplo, compran ya al final el pollo, la carne, que saben que son estos alimentos sensibles a la temperatura, entonces se reproducen con más facilidad los microorganismos. Así que estos alimentos los pueden comprar ya al final
y los llevan rápidamente a casa y los pueden procesar o los pueden guardar en el refrigerador para mantener la temperatura ideal y prevenir que estos microorganismos, estas bacterias, se reproduzcan. Así que muy atentos con este consejo. Compra siempre al final los alimentos que se van a malograr, como por ejemplo las carnes. Punto número 7, el calor. El calor está relacionado con lo que es la cocción de los alimentos, ¿no? Entonces, la cocción se consigue a una temperatura de 100 grados. En caso de las frituras, 170 grados. Pero con este proceso de cocción, aseguramos que las bacterias desaparezcan. Eliminamos las bacterias. Así que es muy importante tener nuestros alimentos bien cocinados para que no se reproduzcan estas bacterias, porque las vamos a eliminar mediante este proceso. Como les decía, con la temperatura en el refrigerador no se eliminan las bacterias, pero sí se evita que estas bacterias se reproduzcan. Por eso las colocamos nuestra comidita en el refrigerador. Pero con la cocción a más de 100 grados ya eliminamos las bacterias. Así que es muy importante. Y bueno amigos, hemos terminado con nuestro taller del día de hoy. Vamos a continuar en el siguiente taller. Bien amigos, ahora que hemos concluido con nuestro taller, espero que hayas aprendido cuáles son los tipos de contaminación de los alimentos, cómo mantener la higiene de los alimentos, a qué llamamos una contaminación cruzada. También hemos aprendido la importancia de ver las fechas de caducidad de los alimentos, principalmente aquellos alimentos empacados, aquellos alimentos embolsados que compramos o adquirimos en los supermercados, etc. También hemos visto la importancia de la temperatura para cuidar los alimentos y evitar que estos entren en descomposición. Además, también hemos visto que mantener la temperatura y la humedad adecuada es importante para mantener nuestros alimentos en buen estado. Vamos a continuar hablando acerca de este interesantísimo tema en nuestro siguiente taller. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro taller del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen dudas ya saben que me las pueden hacer llegar de manera directa o al WhatsApp del grupo. Además, recuerden usar siempre su mascarilla, el lavado de manos, que es muy importante para prevenir diversas enfermedades. También el uso de protector facial, sobre todo en lugares en los que no se puede mantener el distanciamiento. Bien amigos, hasta la próxima. Nos vemos.